Mi abuela me regaló un ático por mi cumpleaños, pero mi madre intentó quitármelo para complacer a su nuevo esposo. Hola a todos. Hace 3 días cumplí 15 años, y mi abuela me hizo un regalo muy especial y maravilloso. Ella transfirió a mi nombre el derecho de propiedad de su ático. Mi abuela no vive allí. Tiene una casa en las afueras, pero es dueña de este apartamento desde hace un par de años, y a veces se queda allí cuando viene a la ciudad. Yo estaba absolutamente emocionada, porque el último año fue simplemente horrible para mí. Primero, mi padre se fue de la familia. Siempre fue un terrible adicto al trabajo, y nunca encontraba tiempo ni para mí ni para mi madre. Pero aún así, la separación de mis padres fue un shock enorme para mí. Mi madre ni siquiera me lo dijo hasta que mi padre se mudó en silencio. Casi un año atrás se supo que ellos ya habían presentado la solicitud de divorcio. Para ese momento decidieron que ya no podían vivir juntos, porque mi padre estaba demasiado sobrecargado con todo. ¿Con qué exactamente estaba tan sobrecargado? Nunca me lo dijeron. Ni siquiera se despidió de mí en persona. Después de que se fue, me envió su último mensaje. Compórtate bien. Eso fue todo. Nunca más lo volví a ver. Poco después, mis padres se divorciaron oficialmente. Mi madre se quedó con la casa, y con la custodia total sobre mí y mi hermano menor. Mi padre conservó el derecho de visitas, pero nunca lo utilizó, así que no sé nada de él ahora ni sé qué está pasando en su vida. Y como si todo eso no fuera suficiente, hace unos 2 meses mi madre me dijo que estaba saliendo con un hombre desde hacía casi 3 meses. Vamos a llamarlo Roberto. Estaban enamorados, y ella no quería perder tiempo, porque con la edad no se hace más joven, así que se comprometieron. Ni siquiera tuve tiempo de asimilar que mi madre tenía una nueva pareja. En ese mismo momento me dijo que estaba comprometida, y que ese hombre se convertiría en mi padrastro. Eso fue demasiado para mí. Yo estaba muy molesta, porque, en mi opinión, es imposible conocer bien a una persona en solo 5 meses como para casarse con ella. Pero ella me dijo que no me preocupara. Un par de semanas después me lo presentó, y él me pareció una persona muy cerrada y fría. Sin embargo, con mi hermano se comportaba de una forma completamente diferente, era muy juguetón. Al principio pensé que eso era solo porque mi hermano tenía apenas 4 años y con él era más fácil bromear. Pero unas semanas después, mi madre me dijo algo que cambió por completo mi percepción de... Hace 2 semanas, mi madre me pidió que me sentara y habló conmigo con mucha seriedad. Me explicó que la razón por la que ella y Roberto se habían comprometido tan rápido era porque a él le habían ofrecido un puesto de trabajo muy bien pagado. Él pensaba aceptarlo, pero para eso tendrían que mudarse a vivir a otra ciudad, lejos de Madrid. Según el plan de mi madre, ellos se mudarían juntos, pero yo no iría con ellos. Ella pensaba que yo no querría dejar mi vida actual, mi escuela y a mis amigos, así que planeaban dejarme viviendo con mi abuela Carmen. Cuando escuché eso, me sentí completamente devastada. Yo le dije que no me importaba mudarme, que podía cambiar de escuela y empezar de nuevo si eso significaba quedarme con mi madre. Después de todo, mi padre ya me había abandonado, y no quería perder también a ella. Pero mi madre empezó a convencerme de que era una mala idea. Dijo que mi escuela estaba aquí, que todos mis amigos estaban aquí, y que para mí sería mucho mejor quedarme en Madrid con mi abuela. Yo insistí una y otra vez en que quería irme con ella. Entonces, finalmente, mi madre me dijo la verdad. Me explicó que la razón real por la que quería que yo me quedara era Roberto. Él solo quería llevarse con ellos a mi hermano Mateo. Según él, Mateo todavía era pequeño y con el tiempo se podría crear un buen vínculo con él. En cambio, yo ya era demasiado mayor y nunca me convertiría en su verdadera hija. Además, resultó que a Roberto no le había gustado nada que yo le dijera a mi madre que 5 meses era muy poco tiempo para comprometerse con alguien a quien apenas conoces. Él pensaba que yo seguía atrapada mentalmente en la época en la que mis padres estaban casados, y que nunca podría aceptarlo como parte de mi vida. Y lo peor de todo era que mi madre estaba de acuerdo con él. Ella dijo que yo ya era casi adulta y que podía arreglármela sola, mientras que Mateo necesitaba una familia completa. Sus palabras me dolieron más de lo que puedo explicar. Sentí que mi propia madre estaba eligiendo a su nuevo esposo por encima de mí. No era que yo no quisiera vivir con mi abuela. Carmen es una mujer maravillosa y siempre me ha apoyado. La quiero muchísimo. Pero también quiero a mi madre, y escuchar que ella estaba dispuesta a dejarme atrás fue simplemente insoportable. Intenté discutir con ella, intenté hacerla cambiar de opinión, pero muy pronto entendí que no servía de nada. Su decisión ya estaba tomada. Entonces le dije que no quería esperar hasta que se mudaran, y que prefería irme a vivir con mi abuela lo antes posible. Ese mismo día no fue posible, pero unos días después ya había empacado todas mis cosas. Durante esos últimos días en casa, mi madre intentó decirme que todavía me amaba, y que todo esto era por mi bien. Pero para mí estaba claro que ella solo pensaba en sí misma y en su nueva vida. Prácticamente no hablamos. Y el día que me fui, ni siquiera me despedí de ella. Honestamente, no sentí que fuera necesario.
La única persona de la que sí me despedí fue de mi hermano menor, porque sabía que lo iba a extrañar muchísimo. Después de mudarme con mi abuela Carmen, mi vida empezó a cambiar poco a poco. Ella me recibió con los brazos abiertos y trató de hacer todo lo posible para que me sintiera cómoda y segura. Su casa estaba en una zona tranquila, no muy lejos del centro, y el ambiente allí era completamente distinto al de la casa de mi madre. Al principio me sentía muy sola. Extrañaba a mi hermano Mateo todos los días y pensaba constantemente en mi madre, aunque sabía que ella había tomado su decisión. Carmen notaba lo mal que me sentía y siempre intentaba animarme, pero yo necesitaba tiempo para adaptarme. Poco a poco empecé a acostumbrarme a mi nueva rutina. Seguía yendo a la misma escuela, solo que ahora tenía que levantarme un poco más temprano para llegar. Carmen siempre me preparaba el desayuno, y me preguntaba cómo me había ido el día cuando volvía a casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente se preocupaba por mí. Llegó mi cumpleaños número 15. Yo no tenía ganas de celebrar nada, porque todo lo que había pasado en los últimos meses me había dejado agotada emocionalmente. Pero mi abuela insistió en que ese día era importante y que merecía ser especial. No hubo una gran fiesta. Solo estábamos Carmen y yo. Cocinó mi comida favorita y pasamos la tarde juntas hablando de cosas normales, como solíamos hacer antes de que todo se complicara en mi familia. Después de la cena, mi abuela me dijo que tenía un regalo para mí. Yo pensé que sería algo simbólico o un recuerdo familiar, nada fuera de lo común. Pero entonces me entregó una carpeta con documentos dentro. Cuando los abrí, me quedé completamente en shock. Eran los papeles que demostraban que el ático que mi abuela tenía en la ciudad ahora estaba oficialmente a mi nombre. Ella había transferido la propiedad completa del apartamento para mí como regalo de cumpleaños. Al principio pensé que era una broma. Le pregunté varias veces si hablaba en serio. Pero Carmen me aseguró que todo era real y que ya estaba legalmente hecho. Me explicó que ella no vivía en ese ático de forma permanente, que prefería su casa en las afueras, y que el apartamento casi siempre estaba vacío. Dijo que quería que yo tuviera un lugar seguro, algo que fuera realmente mío, para que nunca más dependiera de nadie. Yo no podía dejar de llorar. Nadie había hecho jamás algo tan grande por mí. Sentí una mezcla de felicidad, alivio y gratitud que no puedo describir con palabras. Mi abuela me abrazó y me dijo que pasara lo que pasara, siempre estaría de mi lado. Unos días después de mi cumpleaños, mi madre se enteró del regalo que me había hecho mi abuela. No fue porque yo se lo contara. Ella misma llamó a Carmen, y durante esa conversación salió el tema del ático. Ese mismo día, mi madre me llamó. Al principio habló con un tono tranquilo, incluso amable, como si nada hubiera pasado entre nosotras. Me preguntó cómo estaba, cómo me iba en la escuela, y si me había adaptado bien a vivir con mi abuela. Todo sonaba extraño y forzado. Luego, de repente, cambió de tema. Me dijo que Carmen le había contado que ahora yo era la propietaria de un ático en la ciudad. Yo confirmé que era verdad. Entonces mi madre suspiró y dijo que necesitábamos hablar seriamente. Empezó diciendo que yo todavía era menor de edad, y que no entendía realmente la responsabilidad que implicaba tener una propiedad tan grande. Según ella, ese tipo de decisiones no deberían tomarse sin consultarla primero, porque ella seguía siendo mi madre legal. Después dijo que, en realidad, ese ático debería usarse para el bien de toda la familia. Explicó que Roberto estaba a punto de mudarse por su nuevo trabajo, y que ellos necesitaban un lugar cómodo donde vivir en la ciudad al principio. Según su lógica, lo más razonable sería que ellos se quedaran en el ático. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre dijo que como yo iba a vivir con mi abuela de todos modos, el apartamento estaría desperdiciado conmigo. En cambio, ella, Roberto y Mateo podrían vivir allí como una familia, al menos por un tiempo. Entonces me propuso una solución. Yo debía transferir el ático a su nombre, y ella prometía que lo administraría correctamente hasta que yo fuera mayor de edad. En ese momento entendí perfectamente que no se trataba de cuidarme ni de proteger mis intereses. Se trataba de complacer a Roberto y facilitarles la vida a ellos. Le dije que no. De forma clara y directa. Mi madre se enfadó inmediatamente. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en mi hermano, y de querer vengarme de ella por haberse ido con su nuevo esposo. Dijo que yo estaba manipulada por mi abuela, y que Carmen siempre había intentado ponerme en su contra. Yo le respondí que Carmen era la única persona que no me había abandonado. Eso la enfureció aún más. Terminamos la llamada gritando la una a la otra. Antes de colgar, mi madre me dijo que esto no se iba a quedar así, y que ella haría todo lo necesario para arreglar la situación. Después de esa conversación, me sentí muy asustada. No sabía exactamente qué podía hacer mi madre, pero tenía claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Carmen me tranquilizó. Me explicó que todo estaba hecho de manera completamente legal, y que nadie podía quitarme el ático sin mi consentimiento. Aún así, yo no podía dejar de sentir un nudo en el estómago.
Después de esa llamada, mi madre no se detuvo. Durante los días siguientes intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes largos diciendo que yo estaba cometiendo un gran error, que no entendía las consecuencias de mis actos, y que estaba poniendo a toda la familia en una situación difícil. También empezó a llamar directamente a mi abuela Carmen. Intentó convencerla de que lo que había hecho era irresponsable, que poner una propiedad tan cara a nombre de una menor era una locura y que, legalmente, eso podía traer muchos problemas. Carmen se mantuvo firme. Le explicó con calma que todo estaba perfectamente en regla, que había hablado con abogados y que el ático era mío por derecho. Le dejó claro que lo había hecho precisamente para protegerme y asegurarme un futuro estable. Eso solo enfureció más a mi madre. Unos días después, mi madre apareció en la casa de Carmen sin avisar. Yo estaba en mi habitación cuando escuché voces elevadas en la sala. Reconocí inmediatamente la voz de mi madre. Bajé las escaleras y la vi allí, de pie, discutiendo con mi abuela. Mi madre estaba furiosa. Decía que Carmen había cruzado todos los límites y que estaba destruyendo a su familia. Carmen, en cambio, se mantuvo sorprendentemente tranquila. Le dijo que la única persona que había destruido a su familia era ella misma al elegir a su nuevo esposo por encima de su propia hija. Eso hizo que mi madre perdiera completamente el control. Empezó a gritar que yo era una niña malcriada, ingrata, que no merecía nada de lo que tenía. Dijo que, si no cedía voluntariamente el ático, ella acudiría a los tribunales y me lo quitaría por la fuerza. Yo estaba temblando. Nunca había visto a mi madre así. Carmen se interpuso entre nosotras y le dijo que si seguía comportándose de esa manera, llamaría a la policía. Le recordó que yo había dicho claramente que no quería verla, y que ella no tenía derecho a venir a gritarnos a nuestra propia casa. Finalmente, mi madre se fue, dando un portazo. Antes de salir, me miró y dijo que algún día me arrepentiría de todo esto. Después de que se fue, me derrumbé. Empecé a llorar sin poder parar. Carmen me abrazó y me dijo que no me preocupara, que nadie iba a obligarme a hacer nada que no quisiera. Sin embargo, yo sabía que mi madre no iba a rendirse tan fácilmente. Actualización 1. Hola a todos. Primero que nada quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar mi primera publicación. Realmente me abrió los ojos. Y sí, creo que hubo muchos momentos en los que ni siquiera había pensado antes. Ni se me ocurrió que la relación de mi madre con Roberto podría haber comenzado incluso antes del divorcio. Tal vez ella nos habló de ello solo ahora porque así le resulta más fácil y conveniente. El divorcio ya quedó atrás y nadie sospecharía nada. Honestamente, ni siquiera pensé en eso, porque de cualquier manera no podía imaginar que mi madre fuera capaz de engañar. Pero ahora ya no estoy segura, quizás sí es capaz. Sin embargo, eso ya no es asunto mío, porque ella dejó claro que no quiere tener nada que ver conmigo. Lo único que me duele en esta situación es que ya no puedo hablar con mi hermano, y lo extraño muchísimo. Siempre nos llevamos muy bien, y me cuesta pensar que él podría resultar ser hijo de Roberto, como muchos de ustedes han supuesto. Trato de no pensar en ello, pero ahora que la gente empezó a escribir esas teorías, ignorar esos pensamientos se vuelve cada vez más difícil. Realmente quiero saber la verdad, pero me da miedo. He discutido mucho estas suposiciones con mi abuela en los últimos días después de esa publicación. Y aunque no llegamos a una conclusión sobre dónde está la verdad, a ambas nos resultó muy difícil mirar a mi madre como antes. Me parece que hablar con mi padre podría aclarar mucho, pero ni siquiera sé si él querrá discutir esto conmigo. Ya han pasado 4 días desde que mi madre vino a vernos y no hemos tenido más contacto. El mismo día me bloqueó, y luego la abuela dijo que mi madre también la bloqueó a ella. Es bastante ingrato por su parte, para ser justos. La abuela se ocupa de mí sin siquiera exigirle a mi madre la pensión alimenticia, porque ella tiene su propio dinero. Lo hace únicamente por bondad y amor hacia mí. No puedo imaginar que alguien renuncie a un merecido descanso en la jubilación para criar a sus nietos, pero la abuela hizo exactamente eso. Creo que mi madre debería estarle agradecida por eso, pero en lugar de eso la bloquea. Tengo acumulada mucha rabia hacia mi madre y aún más preguntas, para las cuales todavía no tengo respuestas. Solo espero que tarde o temprano toda la verdad salga a la luz. Actualización 2. Hola a todos. Esta actualización será bastante larga, porque esta noche vino mi padre a verme. Resulta que la abuela se puso en contacto con él, pero no me dijo nada porque no estaba segura de que él realmente viniera, y no quería darme falsas esperanzas. De todos modos, él vino tan pronto como supo que mi madre se había comprometido con Roberto. Hubo muchas revelaciones, y todavía estoy tratando de procesarlo todo. Me sorprendió mucho la visita de mi padre, y aún más cuando me abrazó y dijo que lo sentía mucho. Al final, nos sentó a mí y a la abuela, y empezó a contar todo lo que sabía. Dijo que él y mi madre empezaron a perder el amor el uno por el otro hace mucho tiempo, pero se quedaron juntos por mí porque no querían destruir la familia. Y luego, aproximadamente hace 3 años, mi padre comenzó un romance con una colega. Él quería decírselo a mi madre, pero no encontró el valor.
Al final, mi madre se enteró por sí misma hace aproximadamente un año, y entonces mismo presentó la demanda de divorcio. Ella le dijo que guardaría el secreto solo si él se mantenía alejado de nosotros. Puso toda una lista de condiciones. Tenía que dejarle la casa por completo. Ella debía obtener la custodia total de mí y de mi hermano. Y aunque él tendría derechos de visita, no podría usarlos hasta que ella misma lo permitiera. También exigió enormes pensiones alimenticias y pagos por la división de bienes, y él aceptó todo eso. Lo único que quería a cambio era que ella mantuviera su infidelidad en secreto y nunca me lo contara, porque él no quería que yo lo odiara y lo considerara un infiel. Hasta ahora mi madre había cumplido su palabra, pero a costa de que yo no tuviera ninguna comunicación con él. También se disculpó por siempre haber sido un adicto al trabajo, y nunca haber dedicado suficiente tiempo para construir una relación cercana conmigo. Pero, según él, en parte la culpa también era de mi madre. Ella siempre quería más, y por eso él tenía que trabajar sin parar, porque el estilo de vida que ella exigía él no podía permitírselo sin un horario laboral agotador. Dijo que eso no es una excusa, pero aún así quería que yo supiera que la culpa no recaía solo en él. Creo que lo entiendo, pero todo esto me resulta difícil de aceptar. Pero de todos modos, él dijo que la razón por la que rompió la promesa hecha a mi madre, y vino a verme sin que ella lo supiera es que en el mensaje que la abuela le dejó, ella mencionó a Roberto y quería preguntar si mi padre lo conocía. Por eso se apresuró tanto a venir. Mi padre no solo conocía a Roberto, sino que entendía perfectamente qué tipo de persona era y quería advertirnos. Resulta que mi madre, mi padre y Roberto se conocían en el mismo círculo desde la universidad. Mis padres ya eran pareja entonces, pero Roberto siempre estuvo enamorado de mi madre. Y la víspera de la graduación, cuando todos salieron a beber, Roberto le confesó sus sentimientos. En ese momento mi madre estaba saliendo con mi padre, por lo que, por supuesto, lo rechazó, pero le contó a mi padre solo 2 semanas después, añadiendo que estaba confundida en sus sentimientos. Debido a eso decidieron hacer una pausa en la relación. Según mi padre, su pausa duró casi 2 meses. Y durante ese tiempo mi madre salió en un par de citas, incluyendo una con Roberto. Pero no salió nada bueno de eso. Al final, ella regresó con mi padre. Cuando volvieron a estar juntos, mi padre le dijo que no quería que ella se comunicara con Roberto porque eso le desagradaba, y durante algún tiempo ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, más tarde, ese mismo año, él descubrió que ella seguía comunicándose con Roberto, y eso desembocó en una enorme pelea, después de la cual casi se separaron. Entonces Roberto fue a la casa de mi padre. Tras esa pelea se metieron en una pelea física, porque Roberto pensó que eso impresionaría a mi madre. En cambio, ella solo se enfureció con él por la violencia, especialmente después de que ya había dejado claro que solo quería ser amigos y nada más. Al final, ella lo eliminó de su vida por completo. Mi padre dijo que Roberto siempre fue una persona inestable y mala. Después de que mi madre dejó de comunicarse con él, después de la universidad, él se fue y nadie supo nada de él durante muchos años. Pero ahora mi padre cree que mi madre y Roberto volvieron a acercarse hace un par de años, porque ella de alguna manera dijo que escuchó de amigos sobre su regreso a la ciudad. No está seguro de cuándo exactamente mi madre volvió a comunicarse con Roberto, pero si están comprometidos, entonces eso definitivamente significa que ella también le fue infiel, y todas las condiciones que impuso durante el divorcio pierden automáticamente su validez. Mi padre dijo que planea hablar con mi madre directamente, pero antes de eso quería que yo misma me encontrara con ella y averiguara todo. Prometió que esperaría, y luego después de mi conversación con mi madre podría actuar como él considere necesario. Todavía estoy tratando de asimilar todo esto, y tengo un caos total en la cabeza porque no sé a quién creer. Ninguno de los padres se comportó bien conmigo. Y toda esta historia es un completo desastre. Actualización 3. Así que finalmente hablé con mi madre, y no le dije sobre la reunión con mi padre. Solo quería hablar con ella por separado y escuchar su versión. Ella me bloqueó, así que no tenía otra opción que ir sin avisar. Mi padre vino a verme hace 3 días, y ayer finalmente me armé de valor para hablar con mi madre. Por supuesto, se sorprendió al verme en la puerta, pero aún así me dejó entrar. Afortunadamente, Roberto no estaba en casa, así que pude hablar con ella tranquilamente sin vergüenza. Al principio me disculpé con ella, pero eso fue solo para aparentar, para que ella empezara a hablar conmigo sinceramente. Caminé un poco alrededor y le dije que me costaba aceptar tan rápido a Roberto en nuestra familia. Y que por eso me había comportado así. Y luego fui al grano. Le insinué que todo esto parecía demasiado sospechoso. Fue demasiado conveniente que mi madre conociera a un hombre tan maravilloso justo después del divorcio. Fue una oportunidad perfecta para confesar que conocía a Roberto desde la universidad, pero no lo hizo. Solo dijo que tuvo mucha suerte de conocerlo. Y eso fue todo. Sabía con certeza que mi padre no mentía sobre que los 3 se conocían desde la universidad, porque él tiene fotos. Lo único que dudaba era en los detalles de la historia que contó. Pero tan pronto como mi madre me mintió descaradamente en la cara diciendo que nunca había conocido a Roberto antes, entendí a quién creer.
Pero luego mi madre se empeoró aún más, diciendo que ni siquiera tenía intención de contármelo. Y que la razón por la que aceptó tan rápido el compromiso y la mudanza con Roberto fue su fuerte deseo de olvidar todo lo relacionado con mi padre y borrarlo de su vida. Y luego me contó sobre su infidelidad, sobre ese secreto por el que mi padre sacrificó todo, y obtuvo de ella la promesa de que yo nunca lo sabría. Después de eso no vi sentido en seguir hablando con ella. Simplemente le dije que nos veríamos más y me fui. En cuanto salí, llamé a mi padre y le dije que él era libre de hacer lo que quisiera, porque ahora yo sabía la verdad, y sabía que él no me había mentido. Así que ahora mi madre finalmente recibirá lo que merece. No digo que mi padre de repente se haya vuelto un santo, y que toda la culpa se haya eliminado, pero al menos no es tan horrible como mi madre. Actualización 4. Hola a todos. Tengo muchas noticias. Primero, a todos les preocupaba la pregunta de si mi hermano es hijo de mi padre. Y, sinceramente, eso también me preocupaba. Pero el mes pasado, después de que mi padre habló con mi madre, hicieron una prueba de paternidad. Y, afortunadamente, mi hermano resultó ser realmente hijo de mi padre. Así que ahora mi padre está luchando por la custodia total. Y como tengo 15 años, puedo declarar oficialmente que quiero que la custodia pase completamente a él, y eso será tenido en cuenta. Sin embargo, todavía vivo con mi abuela, porque aunque mi padre intenta arreglar todo, todavía tenemos muchos problemas sin resolver. Por ahora solo quiero quedarme con mi abuela, porque con ella me siento completamente segura. Mi madre estaba furiosa cuando se enteró de que mi visita a ella fue solo para conocer la verdad sobre ella y Roberto. Desde entonces solo me desbloqueó una vez para insultarme, y de inmediato volvió a bloquearme. Ya no hemos hablado. En cuanto a Roberto, él dejó a mi madre tan rápido como se comprometió con ella. Tan pronto como supo que mi padre estaba tratando de reducir la pensión alimenticia y los pagos, resultó que todo ese tiempo le había mentido a mi madre. No tenía ninguna oferta de trabajo. Su plan consistía en unirse al negocio de un tío que ya estaba apenas sobreviviendo. Y planeaba financiar todo con el dinero de mi madre. Y por eso la persuadió para que me obligara a transferirle el apartamento que mi abuela me regaló. Estuvieron juntos los últimos 2 años, y todo ese tiempo él solo le estuvo dando vueltas en la cabeza. En resumen, estafaron a mi madre y en lugar de avergonzarse por ello, ella se queja a todas sus amigas sobre Roberto. Pero no entiende que las amigas la están criticando a sus espaldas. Así fue como mi padre se enteró de todo, y luego yo también. Estoy increíblemente agradecida de que mi madre decidiera eliminarme de su vida tan pronto como Roberto se lo pidió. En general, mi padre y yo decidimos que intentaremos reconstruir nuestra relación, y él prometió que intentará ser un mejor padre para mí. Y tan pronto como obtenga la custodia total o al menos compartida de mi hermano, intentaremos convertirnos en una familia feliz y normal. No sé sobre lo de normal, pero al menos intentaremos ser una familia. Bueno, eso es todo. ¿Ven cómo terminó todo? En principio, yo también adiviné que, al final, él la iba a engañar. Y si quieres, no sabía el final. Aunque, claro, si lo piensas, esto era lógico después de los hechos. ¿Por qué? ¿Qué persona sensata exigiría un apartamento a cambio de aceptar a una hija? Aunque, por otro lado, hay todo tipo de personas. No sé, escribe en los comentarios qué tan razonable es esa exigencia. ¿Es una completa locura o no es tan grave y, en teoría, podrías haber actuado así? Solo que, por favor, no idealices demasiado y trata de imaginarte realmente en una relación así, cuando realmente te enamoras de una chica que ya tiene 2 hijos. Y ya sabes que el ático está registrado a nombre de la hija. Y, por lo tanto, ¿qué tan razonable sería exigir ese ático para ti a cambio de adoptar a esa hija? En fin, espero tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia hasta el final.